usted pueda compartir el evangelio, claro, las personas tienen que creer en Jesucristo. Esa palabra Jesucristo significa que esa persona comparte dos naturalezas, tiene dos naturalezas. Es Dios, siempre ha sido Dios, como dice allí en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero llegó un día donde Jesucristo tuvo que tomar una naturaleza humana. Y ahí es donde entonces esa naturaleza humana sí tuvo origen. ¿Sí está bien? Sí tuvo origen. Pero Jesús como Dios no tiene origen. Él siempre ha sido Dios. Seguimos allí entonces. Anterior. Vamos a la introducción. Todavía estamos en la introducción. Entonces, esta corriente decía que Jesús era un espíritu y que no era humano, no tenía naturaleza humana. Y no puede haber salvación si Jesucristo no es humano, como dice. Anoche lo estábamos celebrando, que Él tomó cuerpo, tomó forma humana. Por eso dice el texto que Jesús tuvo que tener sangre y agua. Jesús fue, como todo niño, fue protegido por un líquido que protege a los bebés cuando los bebés están en el vientre, el líquido amniótico. Esa agua, en el momento que el niño va a nacer, sale, y todo el mundo evidencia que ahí hay agua, ¿cierto? Y sangre, porque el cuerpo, este cuerpo está diseñado en base a la sangre. Cuando se le sale la sangre a este cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por esa razón dice que Jesús derramó su sangre. O sea, allá en el Antiguo Testamento dice que la sangre contiene la vida de los seres respirantes, y de tal manera que cuando se sale la sangre, se sale la vida física. Jesús derramó su vida física por nosotros. Es trascendental que entendamos esta verdad. ¿Sí estamos? Y que la podamos comunicar a las personas, porque si no se cree que Jesús tuvo un cuerpo para morir por nuestros pecados sin dejar de ser Dios, entonces no hay salvación. La persona no va a ser salva de sus pecados. Hay otro movimiento que dice que no, que Jesús no es Dios. Él solamente es el Hijo de Dios, es un humano normal. Lo conocemos como los testigos de Jehová. Ellos dicen que el único Dios es Jehová. Pero resulta que la Biblia enseña que Jesús es Jehová, que el Padre es Jehová y que el Espíritu Santo es Jehová. ¿Está bien? Que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Se da cuenta cómo los hombres quieren cambiarle las cosas a Dios? Y por lo tanto Dios no les acepta eso. De hecho van a ser juzgados por eso. Y no será salvo quien no reconozca la doctrina de Dios, quien no crea que Dios mandó a su Hijo, que hizo a su Hijo. Su Hijo se llama Emmanuel, que significa Dios físicamente está con nosotros. Bueno, ahora vamos a llegar allá. No metimos Emmanuel ahí, pero hay otro nombre que está también evidenciando eso. Ok, entonces vamos a seguir ahora sí. Jesús, su nombre es Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido, al que es engendrado por él. ¿Cómo se llama Jesucristo? Se llama Jesús. A propósito de eso, el nombre Jesús en hebreo es Joshua o Josué. Es el mismo Jesús y Josué, es la misma cosa. Cuando usted lee allá en Josué, y si usted puede mirar el hebreo, es la misma palabra para
Jesús. ¿Está bien? Pero Jesús no es cualquier Jesús. Por esa razón, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que dice Jesús, ahí dice, ¿Jesús qué? El Cristo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Salvador. ¿Sí se da cuenta? Hay algo que lo distingue. Lo distingue. No es cualquier Jesús. O simple y llanamente el contexto viene hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y ya no repite más eso, pero el contexto lo dice. ¿Sí estamos? Recuerdo cuando llegué hace como 5 años, tenía 20 años y llegué a estudiar al Instituto Bíblico, y el director del instituto, cuando supo que yo me llamaba Jesús, puso una cara. Nunca me dijo Jesús, me dijo el segundo nombre. Y después entonces me decía Chucho, para no decirme Jesús. Pero ¿saben ustedes? El Señor Jesús usó un nombre normal, pero su significado, porque este nombre Jesús era muy normal. Hace unos años, un contradictor, un enemigo de Dios, Dan Brown, el que escribió un libro y hizo una película, La Última Tentación, para decir que Jesús era un hombre tan normal y que era amante de María Magdalena y que tenía una cantidad de mujeres con las cuales se acostaba. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Comenzó a buscar, poco de arqueólogos, y comenzó a buscar la tumba de Jesús para demostrarle al mundo que no había resucitado. ¿Y sabe qué pasó? Encontró una pila de Jesús, porque era uno de los nombres más común allá. Pero el Jesús al cual la Biblia está presentando es el Hijo de Dios, y es tal y cual. El nombre Jesús significa Jehová es el que salva. Jehová es el Salvador. Y vamos a verlo. Mira lo que dice allí. Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Llamará su nombre? ¿Por qué le llamará su nombre Jesús? Porque él, siendo el Jehová que salva, puede venir a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí se da cuenta? Tan contundente. Ahora los otros Jesús, ni ellos mismos se pueden salvar. Hay un poco aquí en esta congregación. Mateo 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero no es cualquier Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo. Este será grande y será llamado. Este Jesús será llamado ¿cómo? Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. Milenio. Como hombre va a venir a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Como Dios siempre ha gobernado, siempre ha tenido su trono, nunca ha dejado su trono. Porque si dejó su trono, entonces ya no sería Dios. Y Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Jesús tomó una naturaleza distinta a la divina. Jesús tiene la naturaleza humana y divina. Fue así. Jesús vino y se hizo hombre. Dice Dios aquí que Dios el Padre le engendró el cuerpo. Pasó aquí 33 años sin dejar de ser Dios. Murió porque uno de los propósitos era morir por nuestros pecados. Una vez resucitó, Jesús se sentó en el trono al lado del Padre como Dios y como hombre. Jesús está sentado en el trono del Padre como Dios y como hombre. Por eso es el único hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mostró toda su capacidad divina, toda su esencia, todo su poderío a través de una persona, un ser humano, perfecto, sin pecado, llamado Jesucristo. Entonces, Jesús también es llamado el Cristo. Ahora más tarde vamos a dar la explicación de este término. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Lucas nos explica que Jesús nació como nacen todos los primeros bebés.
La diferencia es que Jesús no solo abrió la matriz por primera vez de María, sino que también rompió el himen, porque María nunca había tenido relaciones sexuales. El cuerpo de María no había sido tocado por ningún varón para tener intimidad sexual. Eso es lo que significa el término virgen. Ella no había sido explorada, conocida como mujer en su relación sexual. Y dice, recuerdan, ¿verdad? José solo tuvo intimidad con ella después de los 40 y pico días de que una mujer hebrea podía llevar a su hijo primogénito al templo y hacer un rito que se llamaba el rito de la purificación. Entonces eso pasó con nuestro Señor Jesús. Se llama Jesús. Sigamos. Jesús es el Hijo de Dios. Reitero, el término Jesús casi en su mayoría de veces que aparece lo va a encontrar acompañado de un apelativo que lo identifica. No es cualquier Jesús, porque era un nombre normal. Y gracias al Señor porque hoy puedo usar mi nombre con libertad, sabiendo que es un nombre normal. Pero que en el caso del Señor Jesús, de hecho que mi nombre recuerda que solo hay uno capaz de ser el Jehová que salva a su pueblo: Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ahí lo encontramos. Alguien que por favor nos ayude leyendo Marcos 5:7. Jesús es el Hijo del Altísimo. No es cualquier Jesús, es el Hijo del Altísimo. Jesús, el que debe ser adorado. Hasta los demonios reconocían quién es Jesús. Pero ahora vemos que hasta el mismo diablo tiene que... Miren lo que pasa aquí. No es frente a cualquier Jesús. Dice el Señor Jesús al diablo, le respondió en la tentación. Le dijo: vete, Satanás. El término vete es un término que significa métete debajo de mis pies, debajo de mi autoridad. Sométete, literalmente sería. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. ¿Quién es Jesús? El Señor de Satanás. El que Satanás y todos los demonios y todas las criaturas deben adorarle. Y eso solamente se puede aplicar a Jesús, el Hijo de Dios. A Él solo servirás. Ahí está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús, el que es Señor, que debe ser adorado y servido. Ok. Otro nombre de Jesucristo es el Cristo. Lo vamos a encontrar pegado, a veces intercalado. A veces encontramos Cristo Jesús, a veces encontramos el nombre Jesucristo. Pero para su información, normalmente en el idioma hebreo el nombre siempre va a estar separado. Jesucristo. Jesucristo. ¿Está bien? ¿Qué significa el término Cristo? El término Cristo significa que la única persona ungida por Dios para ser el sacerdote que presentó la ofrenda en el santuario celestial. ¿Sí recuerdan? Estábamos recordando la noche, el único sacerdote que presentó la ofrenda en el santuario celestial, porque los demás sacerdotes lo hacían aquí en la tierra, es Jesucristo. El único que viene a hablarnos la palabra de Dios como el profeta, el que habla la palabra de Dios, el que nos comunica la palabra de Dios, la Biblia, es Jesucristo. Y por último, el término Cristo también significa el único rey divino, es Jesucristo. Hoy está reinando allá, pero Él va a traer su reino, su trono lo va a poner aquí en la tierra por 1000 años, y después de eso seguirá reinando por la eternidad, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es lo que significa el término Cristo, resumido, pero vamos a mirarlo.
Entonces, el término Cristo es el mismo término que en el Antiguo Testamento usted va a leer Mesías o Mashiach. Vamos a leer allí en Daniel 9:26 que dice: después de las 70 semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y en otra parte dice al Mesías príncipe. Entonces Jesús es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Cristo. ¿Qué significa Cristo? Que Él es el sacerdote divino, el sumo sacerdote divino, que Él es el profeta divino, siendo Dios y hombre, y que Él es el único rey divino. Esas tres funciones básicas de la vida de Jesús o de Cristo. Ahí encontramos entonces a San Juan 1:41 que dice que Mesías es lo mismo que Cristo. Está bien. Gracias al Señor por su palabra. No necesitamos que nadie nos las explique. Mira, ahí está explicadito. Ahí dice, traducido es el Cristo. Ok. Él es el Mesías que había de venir. Dios prometió a la nación de Israel que iba a venir el Mesías. Como dice allí, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En este caso nosotros, el Mesías que vino y el Mesías que vendrá por su iglesia, el Mesías que vendrá en su segunda venida otra vez a la tierra a gobernarla. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acompáñenme leyendo todos juntos este versículo de Mateo 16:16. Dice así: respondiendo, tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Dicho de otra manera, para que Jesús sea el Cristo, tenía que ser engendrado por Dios el Padre, su cuerpo humano, para poder ejercer su función de Cristo como Dios y como hombre al mismo tiempo. Es la unión de las dos naturalezas. Quiero decirles algo. Hay muchas corrientes. Hay una corriente que indica que, hay muchas herejías con respecto a las dos naturalezas de Jesucristo. Muchas de esas herejías a veces nosotros las cantamos en el himnario, porque algunas de ellas dicen que Jesús no tenía las dos naturalezas durante el tiempo de su ministerio, sino que después, en fin. Y por esa razón vemos himnos completamente contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Jesús es el único ser 100% Dios y 100% hombre, sin pecado. Cuando usted lee el libro de Juan, la carta de Juan, encuentra que cuando Juan vio a Cristo y le miró la cara, no le pudo ver la cara, si era costeño, si era cachaco, si era europeo, como lo pintó Miguel Ángel, si era... No, ¿qué vio Juan? La gloria de Dios. Sus ojos eran incandescentes cuando miró su rostro. En fin, ese es Jesucristo. Y así es como vamos a mirarlo allá en el cielo. En estos días estaba recordando el color. Siempre pienso en el Señor Jesús, porque nos metieron un gol. 500 años nos mostraron una figura de un Cristo que después descubrimos que fue que lo pintaron, y el modelo era una persona con inclinación homosexual, un europeo que no concuerda con la fisionomía de la gente del Medio Oriente. Lo cierto es que ese cuerpo ya fue glorificado, y con quien nos vamos a encontrar es con el Cristo glorioso. Muy bien. Entonces,
el Cristo. Y ahora viene el Hijo de Dios. El número 3, Jesús es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, el anterior. Es el Hijo de Dios porque Él fue engendrado por Dios el Padre. Fue engendrado por Dios el Padre. Allí en Lucas capítulo 1 versículo 31 en adelante dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no he tenido relación sexual con ningún varón. Y la respuesta del ángel fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. El único ser que fue engendrado directamente por el Padre y por el Espíritu Santo es Jesús. Es Jesucristo. Su cuerpo fue engendrado. Por esa razón, Jesucristo es sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios fue quien lo engendró y no lo engendró ningún varón. Todos los hijos que los varones en el proceso natural de la concepción engendramos, ya nacen, ya tienen la naturaleza pecaminosa. Por eso vemos allí el Salmo 51 que dice: en maldad me concibió mi madre. Los niños ya vienen con la naturaleza pecaminosa desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque los varones, cuando engendramos a los niños, ya lleva el gen del pecado. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, letra B, porque se hizo hombre como nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Allí en el capítulo 1 de Primera de Juan nos explica así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Jesús tuvo un cuerpo que fue visto con los ojos humanos, un cuerpo que fue acariciado con las manos de sus discípulos. Si recuerdan, ¿verdad? Estábamos celebrando la cena y me llama la atención que hasta el traidor se recostaba en el pecho del Señor Jesús. La Pascua judía tenía una salsa amarga para recordar los años de cautiverio, la amargura de la esclavitud, y Judas era el que agarraba el pan y compartía el mismo plato que tenía la salsa con el Señor Jesús. El Señor Jesús le permitía que manejara la plata sabiendo que se la robaba y que lo iba a traicionar. Le permitió estar al comienzo de la cena. Y si pienso que lo que dice allá en San Juan, que era parte de la cena, antes de la cena tenía una cantidad de elementos, no solamente era comer. Una de las cosas era que se lavaban los pies, como era parte de la cultura hebrea, para poder estar aptos para participar. Para entrar al salón se lavaban los pies. Se lavaban los pies para poder participar de esto. Y el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pero más tarde Judas salió en medio de la cena a contratar la entrega de su maestro. Bueno, para eso fue puesto. Él no era discípulo de Cristo, sino discípulo del diablo. Para eso estaba allí. Entonces el Señor Jesús tenía un cuerpo que era palpable. Eso es lo que dice Dios allí. Físico. No solamente fue engendrado y el agua o el líquido amniótico lo protegió como protege a todos los niños. Por eso dice, el agua da testimonio de que Él tuvo un cuerpo físico. Pero la sangre que Jesús
portaba en su cuerpo y esa sangre que botó en el momento del sacrificio también evidencia de que el Señor Jesús tenía un cuerpo de carne y sangre. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él tenía un linaje, se parecía a los de su raza, Miren, cada uno de nosotros venimos de un linaje y vamos llevando ese ADN y va identificando que traemos una raza. No es solamente la raza costeña, sino entre nosotros hay distinciones y cada uno de ustedes tiene sus rasgos para mostrar esas distinciones. El Señor Jesús también. Ok, letra C. El que vino mediante agua y sangre. Ya está explicado, creo que ya lo dije. Ahí está el versículo, este es Jesucristo que vino mediante agua. ¿Cuál agua? Hombre, 9 meses estuvo en el vientre, en el útero, y el útero está lleno de agua para proteger al bebé. Y cuando el bebé sale el agua. ¿Cierto? Ese es el proceso. Y sangre, bueno, ya sabemos, un cuerpo normal diseñado con sangre. Pero aquí dice algo más. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de eso, pero también dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, ¿recuerdan que el Padre siempre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? En el bautismo, en la transfiguración, y varias veces el Padre habló duro y diciendo, este es mi Hijo, y el Padre daba testimonio que ese es su Hijo. El Espíritu Santo también daba testimonio de que ese era su Hijo, y el Verbo, que es Jesucristo mismo, como Dios y como hombre, dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Cuando Él se presentó a sí mismo, Él dijo que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo mataron? Porque Él dijo que era Hijo de Dios, y los judíos no permitían que alguien se hiciera igual a Dios. Pero Jesús era Dios, pero también era hombre. Estos 3 son uno, ya explicamos esto, una sola esencia divina compartida por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que dice el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Así que Jesús tuvo que dar evidencia de eso, el Espíritu, el agua que se derramó cuando nació y la sangre que se derramó cuando murió. ¿Sí recuerdan ustedes? Allí tenemos un versículo que me parece tremendo. Vamos a leerlo. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados interesante, ¿no? Salió sangre y agua. El cuerpo de Jesús fue maltratado. El cuerpo de Jesús estaba en un proceso de hinchazón porque estaban inflamados. Fue golpeado, fue torturado, y por esa razón, cuando lo penetraron con la lanza, salió de su cuerpo agua y sangre. Muy bien, sigamos. Entonces, el que da testimonio del Padre es el que da testimonio de Él como su Hijo amado. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque cuando Dios habla de su Hijo, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? Mi hijo, mi hijo. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿qué? De su Hijo. El Padre dice, este es mi Hijo, este es mi Hijo, este es el que yo engendré, este es con quien yo tengo una relación filial. Por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios, el que no cree en el Hijo de Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
el que es la vida. Vamos a mirar una parte más, el último punto, rápidamente. Él es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesucristo es el Verbo divino, es el que habló la palabra de Dios, pero también Él es nuestro Dios y Salvador. Allí tenemos a Simón Pedro, dice: por la justicia de nuestro Dios. ¿Cuál nuestro Dios? ¿Cuál nuestro Dios? Jesucristo. A Jesucristo le llama Dios, porque Jesucristo es Dios totalmente. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 dice: siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre. O sea, no fue que Jesucristo, el término allí, este texto tiene dificultades porque algunas personas creen que lo que está diciendo es que Jesús se despojó de ser Dios para ser hombre. No, aquí está diciendo que Él asumió una nueva naturaleza sin dejar de ser Dios. ¿Cuál naturaleza? ¿Cuál naturaleza? Humana. Al hacerse hombre, eso es humillante. Él se limitó a la condición humana. Él fue un hombre siendo Dios, llenando el universo con su presencia. Ahora se limita a vivir como un hombre para cumplir su papel redentor por nosotros. Eso es lo que dice Dios en su palabra. ¿Estamos? Para poder ser salvo es necesario creer en ese Jesucristo que Dios dice allí. Y para que usted pueda guiar a otro a la salvación, es necesario que usted le explique claramente quién es Jesucristo. Padre, gracias por darnos el privilegio de oírte, de ver tu palabra, de ver cómo nos aclaras el corazón, la mente, de ver cómo nos convences, porque es tu Espíritu Santo el que convence, de ver cómo nos enseñas, porque es tu Espíritu Santo el que nos enseña. Gracias, Padre, por tu misericordia. Padre, quiero orar en esta hora por nuestros hermanos que están enfermos y pedirte que por favor restablezcas su salud, y pedir que tu gracia siga sosteniendo a tu iglesia y que sigas añadiendo todos aquellos que has planeado para la salvación. En Cristo, amén.